en gráficos, de poner un poco más claro todo lo que está sucediendo. Y hoy además lo vamos a hacer de la mano de un experto que ya estamos muy acostumbrados a verlo por aquí, por Negocios Televisión, con Gonzalo Cañete. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. Buenas, Gonzalo. Sí, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Muy buenas, sí, aquí estamos. Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Como decía, un momento desde luego con incertidumbre, pero también con mucha volatilidad, apasionante, como siempre están las bolsas. Y si te parece, vamos a ir poco a poco. Te voy a preguntar por lo último, te voy a preguntar por este dato de ventas minoristas. Han caído un 1%, parece que vuelve un poquito el miedo al mercado y quiero que nos analices, que nos cuentes cómo pueden afectar al mercado y a las bolsas. Bueno, sin duda son datos que estamos viendo que vienen de forma mensual, de forma muy periódica y que por lo tanto no afectan al ciclo general que estamos viendo. Estoy seguro que el impacto que tiene en el mercado actualmente, hoy, a día de hoy, va a ser ninguno o muy bajo, sencillamente porque estamos pendientes de cuestiones mucho más fundamentales, porque nos las están poniendo en la mesa, nos las ponen en bandeja, que es la tasa de inflación, que es las palabras de la Reserva Federal, que son los datos de los bancos centrales, qué es lo que exactamente van a hacer de cara al horizonte y sobre todo tú lo has dicho hoy, a día de hoy, en este momento, lo que estamos viendo es que estamos llegando a un punto de inflexión en los principales mercados que determinan cuál es el ciclo macroeconómico de fondo que nos permite un ciclo alcista o un ciclo bajista en las bolsas. Y esos indicadores son esos mercados, el oro, el propio dólar, el propio eurodólar. O sea, si nos fijamos en que los ciclos monetarios, en este caso en concreto el propio dólar, el propio euro, el propio oro, son los que determinan cómo se está moviendo el riesgo y la liquidez en el mercado, son los que van a decir claramente si vamos a ser optimistas o no. Es decir, por ejemplo, por ir a algo más concreto, estamos viendo que el oro vuelve a niveles de febrero de 2022, donde estuvo casi en $2.070 la onza, y parece que en ese rumbo es al que vamos, que fue un máximo que se alcanzó también años atrás y que justo después de alcanzar esos máximos el oro contrajo, retrocedió. Por lo tanto significaría que si esos movimientos se producen de nuevo es que va a haber en el medio largo plazo una disminución del riesgo. Eso para empezar. Otro punto importante, el índice dólar perdiendo esas bases de 100 puntos, que son fundamentales para que el resto de la bolsa de Wall Street se mantenga lateral, con un índice dólar bajando, con un dólar debilitándose, que es lo que básicamente ha hecho la Reserva Federal durante el último mes de propaganda monetaria, de que todo va bien y que hay liquidez suficiente, etcétera. Lo que conseguimos es que con la bajada del dólar el mercado americano pueda seguir fluyendo, pueda seguir subiendo. Y por eso vemos que ayer la solución, la respuesta, eran subidas fuertes en el mercado de renta variable. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo estamos viendo que la sesión de hoy se lateraliza sencillamente porque estamos llegando a las puertas de un cambio. El euro dólar vuelve a zonas muy parecidas a las de febrero de 2022. El oro vuelve a zonas muy parecidas a las de febrero de 2022, que son el capítulo previo, no os olvidéis, en febrero de 2022 empezó justo el conflicto geopolítico, que era la guerra de Ucrania, por el cual se ha movido una cantidad inmensa de dinero, de estímulo fiscal por parte de Europa, por parte de Estados Unidos hacia Ucrania, y sobre todo ha cambiado por completo los flujos de comercio energético, ha afectado también a la tasa de inflación europea. Luego hay una serie de factores que sabemos que desde febrero de 2022 cambiaron y parece ser que los mercados más macro, que son el propio oro, el antídoto contra el dólar, y el propio dólar, están moviéndose hacia niveles previos a esa guerra de Ucrania, que yo creo que eso es lo que estoy analizando a nivel fundamental como cuestión clave, porque si vemos que el eurodólar, por ejemplo, sobrepasase esos 10, 1,10, 50, 1,10, 70 y sigue para adelante, cambiaría por completo el contexto de mercado. Pero lo lógico sería que ahora sí veamos que ese ciclo cambia, vuelve a haber una contracción, vuelve a bajar el eurodólar, vuelve a bajar el oro, lo que significaría que las próximas semanas se fortalecería el dólar, que está perdiendo sus bases en 100 puntos. Así que súper interesante, Sergio, el contexto general del que está tomando el mercado ahora mismo. Luego que está muy interesante y además yo creo que hay que hacer especial hincapié justo en lo que estás comentando en estos momentos, ¿no? Este cruce euro-dólar que es crucial, es importantísimo y que quiero que nos analices con un poco más de detalle, que nos cuentes qué puede suceder un poco a corto plazo. Bueno, lo fundamental es la indecisión que estamos viendo que hay dentro de la propia Reserva Federal, porque sabemos que 7 Estados Unidos parecían partidarios de seguir con la subida de tipos, algunos dudaban. Hemos escuchado, por ejemplo, al presidente de la Reserva Federal de Chicago, decía hace 48 horas, 3 días aproximadamente, que había que tener en cuenta la debilidad que tenía la economía americana subyacente a la hora de subir tipos. Por lo tanto, esto nos daba una pista de que la Reserva Federal se echaba para atrás, se ablandaba y que la política monetaria que se iba a aplicar era una política monetaria bastante más laxa y más suave. Incluso el mercado, en muchos casos, ha especulado, se ha descontado con que para finales de año se pudiese bajar la tasa de interés, que sería
pues un giro de 180 grados en la postura que tiene ahora mismo la Reserva Federal. Sin embargo, hoy sabíamos que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta ha dicho que todo lo contrario, que estaban bastante optimistas, que él cree que cerraremos el año con una tasa de interés referencial del 5 al 5,25% en Estados Unidos, y que las dos únicas preocupaciones que tiene actualmente la Reserva Federal son básicamente la tasa de paro, que él cree que no superará el 4%, pese a que la propia Reserva Federal ha dicho que estima que podría llegar al 4,5% en Estados Unidos. Eso por un lado, y como ese factor al fin y al cabo afecta al crecimiento económico, creen que el crecimiento económico podría llegar a un máximo del 1%, y ya muchos de ellos, la propia Reserva Federal ha dicho que en el Q4, el último trimestre de 2023, es posible que se estime una recesión económica en Estados Unidos, es decir, que la tasa de crecimiento sea incluso negativa. Y a destacar, si me lo permite, Sergio, porque si estamos hablando de el euro-dólar, de la política monetaria que va a afectar a este euro-dólar, que está subiendo, porque al fin y al cabo el euro está consiguiendo sacar provecho. Vimos ayer que las declaraciones que también hacía Europa en cuanto a la política monetaria daban más pulso, más flujo a que el euro siga fortaleciéndose paradójicamente frente al propio dólar, y eso va a traer, claro, que la economía europea se vaya volviendo cada vez más lenta. La tasa que ha presentado Alemania, por ejemplo, de estimación de crecimiento, y lo ponen como algo positivo, es que este año lo cierren con un crecimiento del 0,3, y con eso evitan la recesión, porque ellos ya asumían, como hemos dicho en más de una ocasión, muchos economistas además lo han dado por descontado, una recesión económica tanto en Estados Unidos como en Europa es prácticamente irreversible en el año 2023. Y en contraposición a eso, observemos China, porque el sondeo que ha hecho Reuters sobre la economía china da datos brutales, una ralentización de la tasa de inflación de China. Por lo tanto, China también se estaría estabilizando en cuanto a tasas de inflación. Los depósitos bancarios de China, el propio ahorro interno de China, estaría prácticamente al 50% solo lo que llevamos de año en comparación con el año anterior, deflación industrial, aumento sorpresivo en las exportaciones e incluso, insisto, son los sondeos de Reuters, una tasa de crecimiento de China que podría alcanzar, superar el 4%, 4 y pico por ciento, pero incluso llegaría al 5% anual este año. Comparemos esto sencillamente con lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, que son una Alemania que crezca al 0,3%, y esto es un motivo de alegría, y un Estados Unidos que prevé incluso que el Q4, el último trimestre, de tasas de crecimiento negativas o entre en recesión. O sea que al loro con esto, porque realmente nos muestra cómo está girando todo el punto de apoyo de los flujos monetarios, los flujos económicos, los flujos de dinero mundial. La bolsa se está moviendo hacia Asia más que hacia Estados Unidos, y por eso Estados Unidos, claro, está haciendo presión con el tema de tratar de aislar comercialmente a China con respecto a Europa. Gonzalo, este peligro de la recesión que se cierne bueno, pues sobre la economía mundial, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos refugiar? ¿Cómo podemos proteger un poco nuestros activos? Por ejemplo, no sé, el oro, que como decías antes está cerca de máximos históricos, hoy también seguía subiendo, hay gente que apunta incluso a criptomonedas como Bitcoin. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu análisis? ¿A ti te gustan las criptos? Sí, Sergio, la revolución es el Bitcoin, sin duda. Estamos viendo cómo está cambiando todo el contexto, porque hemos visto que durante este año, cuando incluso el último trimestre de 2022, cuando los mercados grandes, mercados fuertes, el selectivo Wall Street, S&P 500, Standard & Poor's caía, el Bitcoin conseguía mantenerse incluso lateral, lo cual cambiaba por completo el patrón, la pauta que hayamos visto durante los últimos años de vida del Bitcoin, que se comportaba como un activo financiero más. Ahora parece comportarse como un antídoto, incluso el movimiento que está haciendo hacia los 30.000. ¿Qué es el Bitcoin? Hace tiempo, hace muchos meses, leí una metáfora que alguien escribía en un blog norteamericano, que decía que el sistema monetario internacional era una casa en llamas, porque al fin y al cabo se está desmantelando el dólar. Hasta el propio Lula da Silva está especulando con esto. Ayer mismo lo hemos visto. Entonces, el dólar se está desmantelando. Es algo que incluso cuando los políticos ya están hablando de esto es porque a nivel de trastienda, el antesala, ya existen movimientos de flujos de dinero que están cambiando por completo, y ya existen mecanismos, sobre todo de crédito, los propios BRICS, las reservas del debt que hizo el FMI, todo esto nos muestra realmente que está cambiando todo esto. Bueno, en fin, el sistema monetario es una casa en llamas, el Bitcoin es un agujero en la pared por el que podemos escapar. No sabemos hacia dónde va, no sabemos qué pasar una vez que lo crucemos, pero es un agujero en la pared por el que podemos escapar. Por tanto, Bitcoin significa
una alternativa a un sistema monetario que está en transición ahora mismo, que lo estamos viendo, que el dólar está cambiando, y en cuanto a qué activos puedo escoger para sortear o para soslayar esto, yo apostaría principalmente por commodity. Ya sé que realmente estamos viendo que la commodity pues ha estado subiendo, no estamos, hace 2 años o 3 era bastante sencillo porque casi todos los productos de materia prima estaban muy bajos con unos mercados alcistas. Y eso era súper positivo porque decíamos, lo único que puede ocurrir es que suban. Ahora estamos viendo que el petróleo también empieza a repuntar con el tema del corte que hace de producción la OPEP. Pero en definitiva, si todo este contexto va cambiando, el oro es el único que en el corto o medio plazo puede darnos sorpresas porque llega a máximos y porque el dólar es traicionero. Si el dólar está debilitándose por debajo de 100 puntos es porque la Reserva Federal lo quiere así. Que no lo olvide nadie, la Reserva Federal elige lo que hace con el dólar y porque al fin y al cabo tiene la arquitectura mundial del sistema financiero. Estamos en un mundo dolarizado. Por lo tanto, hasta que no veamos cuál es el pulso que va tomando esto, yo no apostaría por un dólar que se marche sin pelear y que por lo tanto este año no vuelva a sorprendernos con cualquier incertidumbre global que surja. Hará que el flujo de dinero vuelva a refugiarse en el bono americano, en depósito de dólares, porque todo el dinero occidental, que es básicamente la mayor parte del dinero del mundo, no hay que olvidar que Estados Unidos y Europa tienen un GDP, un Producto Interior Bruto muy superior al de China, todo ese dinero se refugia, porque Estados Unidos así lo quiere, en Estados Unidos, en cuanto chasca los dedos. Japón, Alemania, Francia, las principales economías del mundo irán por completo a mover su depósito, su ahorro, a bono americano o a dólar si las cosas se ponen mal. Y eso fortalecerá de nuevo el dólar solo y cuando la economía americana esté estabilizada. Y ya estamos viendo que la estabilizan cuando quieren. Están haciendo que el mercado sea alcista, con un dólar bajista y que encima el bono americano siga siendo un activo refugio. O sea, que les sale la jugada perfecta por el momento. Ya lo ha dicho Lula, hay que cambiar a un sistema distinto del dólar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con el dólar, con Lula, que va a hablar nada, en apenas unas horas. Nosotros, Gonzalo, te damos las gracias por pasarte por aquí, por tus análisis y te esperamos muy pronto por aquí, por Negocios Televisión. Un placer, Gonzalo. Gracias a ti, Sergio, un placer. Bueno, pues nos vamos a ir nada, 30 segunditos.